Muchas veces podemos ser como ese perico también nosotros, ¿verdad? Tenemos ojos, pero no podemos ver. Estamos en Génesis 22 y aquí ya va terminando la vida de Abraham. A través de su vida, él edificó varios altares y siempre con el fin, ¿verdad?, de tener un tiempo, un lugar para adorar al Señor. Y con la trayectoria de su vida, llega a este último altar donde Dios le pide su hijo. A alguien que él había esperado por tanto tiempo, que lo había anticipado al grado que pues en realidad por falta de fe en algunas ocasiones hasta cometió pecado, pensando que quizás era otra manera de que Dios iba a contestar la promesa o cumplir con la promesa. Pero vemos que este altar era el lugar donde en realidad selló su testimonio. Y a pensar en Abraham y Isaac, pensamos en este gran momento de fe donde tuvo que cumplir o demostrar su fe Abraham y por supuesto también Isaac. Y vemos que por este momento en el altar, que transformó la fe, me imagino, de su hijo, a confiar que Dios sí existe y que Dios siempre cuidará de él. Era un lugar donde quizás no querían llegar, no querían ir, pero es ahí donde conocieron a Dios como nunca lo habían conocido. Quiero hablar ahora, hemos estado hablando acerca de algunas cosas que quizás hemos olvidado, ¿verdad? Nomás porque estamos tan acostumbrados con ciertos temas de la iglesia. Llegamos a la iglesia y estamos acostumbrados nomás a llegar, pero en realidad no pensamos en lo que hacemos o ya no valoramos lo que Dios nos ha llamado a valorar. Hace unas 2 semanas hablamos del pastor, ¿verdad? ¿Cuál es mi deber para con la congregación? ¿A qué me ha llamado Dios a mí a hacer? Y cómo qué perspectiva debo tener yo como pastor para con la congregación. Y por supuesto, un poco de cómo la congregación debe ver mi puesto. Algo que muchas veces podemos olvidar, ¿verdad? Que Dios me ha llamado a este puesto y que Dios nos ha llamado como iglesia a saber cómo tratar uno con el otro. Y pues por eso quería llamarle reiniciar, porque a veces tenemos que reiniciar, ¿verdad? Y recordar qué es lo importante y qué es lo que Dios nos ha llamado a valorar. Hace una semana se tocó el tema de la predicación, ¿verdad? Y cómo debemos tratar la predicación, cómo debemos de valorar la predicación y escuchar y darle ese lugar a la predicación. Y hoy quiero hablar acerca del altar, el altar, un lugar que para muchos de nosotros no es muy conocido. Por supuesto podemos hablar del altar aquí y muchas veces después del servicio se da una invitación a venir al altar y en muchas ocasiones no es muy poblado. Por supuesto se da la opción de tener un altar ahí en su banca. Y por supuesto es una decisión personal si uno decide hacer ese altar y tomar ese tiempo en el altar. Por supuesto no solamente es un lugar, más importante que eso es un lugar personal a donde tiene que llegar para tomar ciertas decisiones. Y vamos a hablar acerca de ese altar hoy, porque creo que muchas veces podemos olvidar la importancia del altar y podemos venir cumplir, ser afectados o impactados por la predicación, salir y seguir igual, sin nunca tomar una decisión. Y las decisiones de la vida son las que cambian nuestra vida, son las que cambian el curso de nuestra vida. Y es muchas veces lo que estamos descuidando, más que nada, el momento de la decisión. No estamos decidiendo como debemos y nuestra vida sigue igual. Y no debe ser así. El altar es importante y es necesario. Vemos la historia aquí que Abraham deja a sus siervos a un lugar y les dice: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Que no creo que está hablando del canto, que muchas veces hoy en día queremos nomás decir que
la manera que adoramos es solamente a través del canto, que eso no es verdad, no es cierto. Cuando vemos aquí que el contexto es que iba a ir en obediencia a lo que Dios le había llamado a hacer, y con su obediencia iba a adorar, y su sacrificio iba a adorar a su Señor. Dice: y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. En el altar es un lugar de fuego y cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y van juntos. Se necesita el fuego, se necesita también el sacrificio. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí donde Dios le había dicho Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y hay que recordar que Isaac ya era grande, ya era mayor, no era un niño. Fácilmente era mucho más fuerte que su papá, que ya era más de 100 años. Fácilmente pudo haber decidido bajarse de ese altar, pero él permaneció allí. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y es cuando Dios no lo deja. Un altar es nada más que un lugar de sacrificio. Es un lugar donde una persona es llamado a degollar un animal, o lo ofrece como sacrificio a Dios. Un altar no era algo bonito, fue normalmente hecho de piedra, ordenado para poder, y sin instrumento, sino preparado para sacrificar al animal. Era un lugar de sangre, de fuego, de humo, de carne cocida, un lugar lleno de olor de la muerte. No era un lugar donde alguien sería atraído si no iba a llegar nomás para agradar a Dios. No era un lugar donde alguien buscaba ir. El altar representa los lugares por el camino en nuestra vida donde Dios nos llama a ofrecernos a Él de una manera especial. Es más que un lugar particular en un edificio de adoración. Aunque le llamamos el altar, sí estamos hablando de un lugar especial y en particular, pero es más que eso. Es un lugar espiritual, un lugar de sumisión, un lugar de sacrificio personal. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú llegaste al altar? ¿Cuándo fue la última vez que tú llegaste al altar? En tu vida espiritual. Puede ser aquí, puede ser en tu banca, yo no sé, pero ¿cuándo fue la última vez que tú personalmente fuiste al altar a donde Dios te está llamando a ir? Lo importante de reconocer es que Dios escoge los altares. Se dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Dios escoge nuestros altares. Salmo 37, versículo 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Que Él, cuando queremos vivir para Él, en pos de Él, Él ordena nuestros caminos, nuestros pasos. Y cada paso por nuestro camino es ordenado por Dios mismo. Así que cuando nos encontramos en un altar es porque Dios mismo ha determinado que necesitamos estar delante de ese altar. Si nos sometemos al altar y nos ofrecemos a Dios, prosperaremos espiritualmente. Pero si buscamos maneras para evitar el altar o de darle la vuelta sin doblar la rodilla, no solo no creceremos espiritualmente, pero nos pondremos en un lugar de grave peligro espiritual. Que tenemos la opción: o me someto y doblo la rodilla para poder tener éxito espiritual, o lo evito, pero en realidad no voy a crecer. Ahora, ¿cómo sabemos cuando nos encontramos delante de un altar? El altar es cualquier situación donde te encuentras que eres impotente al cambio. El altar es cualquier situación donde te encuentras que eres impotente al cambio. Eres impotente al cambio si estás comprometido a quedarte en la voluntad de Dios. Me refiero de que puedes cambiar en el sentido de que puedes bajarte y quitarte ese altar y decir: pues no voy a cumplir, no voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Sí, o puedes decidir: ok,
a pesar de que no voy a cambiar la situación, yo sé que Dios me está pidiendo hacer esto. Señor, aquí estoy, no voy a huir, aquí me voy a quedar. Señor, voy a cumplir con lo que tú me estás pidiendo hacer. Yo no puedo cambiar esto. Y estoy satisfecho con eso, Señor, porque yo sé que tú has ordenado mis pasos y tú me has traído a este lugar. Así que, Señor, lo acepto. Aquí estoy. Puede ser una situación donde te está pidiendo algo difícil o no muy agradable. Y normalmente, si es un altar, no será agradable. Y sí será difícil. Puede ser una situación donde no estás recibiendo lo que habías anhelado. Siempre te habías imaginado, soñado que iban a hacer las cosas de esta manera y no los está cumpliendo de esa manera. Pero aún así sabes que Dios te está pidiendo estar allí. Es un altar. Siempre hay una manera de evitar lo que no es agradable de una experiencia. Si no es agradable, te puedes salir o puedes evitar si quieres. Te puedo decir algo. Nunca vas a llegar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer si siempre estás corriendo de cada momento difícil. Nunca llegarás a conocer a Dios como debes de conocerle si siempre estás corriendo de cada cosa difícil. Dios, cuando leemos más bien de los personajes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos que estos hombres de Dios seguido tenían y se acercaban a los altares y presentaban altares. Era necesario para su crecimiento. Sin embargo, muchos de nosotros queremos evitar esos altares. Y por eso que no vemos que Dios nos habla a nosotros como le hablaba a ciertos hombres de la Biblia. Y llegamos a la conclusión es que Dios ya no habla a los hombres, a las mujeres de esta manera. Y la realidad es que Dios todavía le está hablando y está llamando a personas. La diferencia es que no hay altares en nuestra vida. No los queremos tener, no los queremos presentar, no queremos aceptar el hecho de que Dios nos está llamando a un altar. Esto es lo que hace a una situación ser identificado como un altar. Un altar por naturaleza es incómodo. Tiene cierto dolor emocional asociado con el altar. Nunca es algo agradable. Nunca es algo agradable pasar por ese altar y presentarte delante de ese altar. Pero Dios escoge nuestros altares. ¿Cuándo fue la última vez que permaneciste allí? Donde Dios te ha puesto. Donde Dios determinó que ahí vas a estar y ahí te quedas. ¿Cuándo fue la última vez que corriste? Lo evitaste. Te dio miedo, así que no quisiste permanecer allí. Te estaba doliendo demasiado, así que mejor huiste. Y déjame decirte, sigue siendo la misma persona, lamentablemente. Dios nos ha llamado a ser más y más conforme a la imagen de nuestro Señor. Pero más y más estamos viendo que estamos reflejando nuestra propia imagen. Y la razón es porque no queremos seguir en ese altar. No queremos que nos duela. La pregunta es, ¿quién vivirá? Cuando Abraham llegó a ese altar, sacó el cuchillo y dijo: Isaac, perdóname, pero tú ya no vives. La realidad es que caminaron 3 días en camino a ese altar y la realidad es que en su mente, en su corazón, su hijo ya había muerto. Él ya estaba convencido: mi hijo, te voy a presentar delante del Señor porque así me lo ha pedido el Señor. Y no hay nada que discutir, no hay nada que negar, no hay nada que evitar. Tú eres de Él, no eres mío. En su mente él sabía que, y yo estoy seguro que Dios se lo estaba pidiendo porque quería asegurar que Isaac no llegara a ser un ídolo en el corazón de Abraham. Y quería ver quién tenía primer lugar en su corazón. Y ahí le demostró: Señor, tú. Él, su hijo, iba a morir para que Dios supiera que Dios tenía primer lugar. Uno tenía que vivir, otro tenía que morir. ¿Cuál de los dos iba a ser? ¿Tenemos la misma decisión o opción nosotros a presentarnos delante del altar? La pregunta es: ¿quién vivirá? ¿Tu espíritu o tu carne? ¿Cuál de las dos?
experiencias del altar nos maduran, no nos destruyen. Pero no nos gusta ver sufrir a lo que amamos. Por eso es que muchos de nosotros no queremos disciplinar a nuestros hijos. Porque, las caritas, los ojitos, las lágrimas, sufren, duelen y lloran y no queremos que sufran. Pero los estamos destruyendo. Cuando los disciplinamos, maduran. Si solamente aplicáramos el mismo principio en nuestra vida espiritual, podríamos madurar más seguido también nosotros. Hay que recordar que el altar es un lugar de muerte, no de vida. Pero es nuestra decisión cuál de los dos va a morir, nuestro espíritu o nuestra carne. ¿Será tu carne o será el espíritu de Dios? Para muchos de nosotros el espíritu de Dios está muy débil y casi muerto en nuestra vida. Porque no llegamos al altar, menos decidimos que muera nuestra carne. Con no llegar al altar en nuestra vida, estamos declarando que nuestra carne va a reinar. No va a morir, no va a haber muerte. Yo no quiero sufrir, yo no quiero doler, yo no quiero pasar por ningún momento difícil. Y es el lema de nuestra sociedad hoy en día. No queremos nada difícil. Queremos que todo nos salga bien y bien fácil. Y queremos que la vida de nuestros hijos sea aún más próspera, como le llamamos nosotros, que en realidad no es prosperar, a no sufrir, ¿verdad? Pero queremos que no pasen por ningún momento difícil. Y se está creando una generación que no sabe crecer y madurar porque no sabe sufrir. Saúl, el primer rey de Israel, reinó por 40 años y llegó el día que Dios le pidió que matara a todo el pueblo, cierto pueblo, y él tuvo compasión sobre algunos, sobre el rey y su ganado. No obedeció completamente lo que se le había pedido y Samuel, el profeta, lo confrontó. Y Saúl contesta de esta manera en 1 Samuel 15:30. Dice: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mira, yo he pecado, pero yo no quiero humillarme. Yo no quiero pasar vergüenza. Como muchos pensamos a venir al altar enfrente. Y dice: mira, ¿por qué no lo hacemos esto? ¿Por qué no me honras delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, tu Dios? Dijo: sí pequé, pero no quiero padecer o sufrir consecuencias. Yo no quiero ser humillado, no me quiero humillar. Así que ir adelante de la gente, hónrame. David, cuando fue confrontado con su pecado, al principio lo quiso negar, pero se resignó y aceptó el hecho de que él había pecado. Y Salmo 51, vemos la respuesta de su corazón y su espíritu. Salmo 51, versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos una diferencia en David y Saúl. Con Saúl, él está dispuesto a dejar morir su espíritu, con no ser humillado y no humillarse. Él no se humilló, no quiso avergonzarse, y así mantuvo su carne viva. Pero lo que murió fue su relación con Dios, y estaba dispuesto a sacrificarlo porque no era importante a él. Pero David, con humildad, admitió su error y aún comenzó con un ayuno. Salmo 51, versículo 11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tú eres lo más importante. Él no quería sacrificar su relación con el Señor. Su carne murió y su relación con Dios se profundizó y prosperó. ¿Quién está muriendo en tu vida? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Te humillas o haces morir tu relación con Dios? En el altar se muere el yo y nos enseña a depender completamente de Él. Es una manera que purifica nuestros motivos y nuestro carácter.
los altares son de suma importancia para el crecimiento espiritual. Filipenses 3:8 dice Pablo de esto: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, que yo sé que voy a pasar momentos difíciles, yo sé que voy a sufrir, pero eso es lo que yo espero cuando estoy sobre el altar de Dios, que yo sé que yo voy a sufrir, pero si yo quiero conocer el poder de su resurrección, yo tengo que morir. Pero hermanos, no conocemos el poder de su resurrección como debemos, porque no queremos morir. Queremos disfrutar la vida a nuestra manera y como el mundo lo hace. Digo que el mundo no conoce de Dios y queremos vivir de la misma manera, sin ningún compromiso con Dios, sin ninguna decisión para Dios, sin tener que sacrificar algo porque quiero servirle al Señor. Quiero tener todo lo que Dios me ofrece, pero sin tener que dejar nada de lo que el mundo me ofrece. Y esas las dos cosas no pueden concordar, no pueden combinarse. Es uno o el otro. Y es por eso que Dios nos llama al altar a decir: ¿quién escoges? ¿Qué escoges? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Cuál de las dos quieres? Y muchos de nosotros estamos dejando vivir nuestra carne y no hay poder. De eso se trata el altar, la participación en los padecimientos de Cristo. Pero Dios nos ha llamado a hacer sacrificios vivos, obviamente. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Dice: lo menos que podemos hacer es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y es vivo. Isaac estaba vivo todavía. Y él decidió permanecer en el altar. A pesar de que vio a su papá sacar el cuchillo, listo para degollarlo, ahí permaneció, confiando que su papá era un hombre de Dios y que Dios sabía lo que estaba haciendo. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué sumisión! A dejar que Dios haga lo que Dios quiere hacer con él. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice que el Señor no nos ha llamado a vanagloria, no nos ha llamado a arrogancia, que no debemos de manifestar orgullo, sino cooperación con Dios y con los hermanos. Por supuesto, no somos animales como los animales del Antiguo Testamento. Ellos no tenían opción. Ellos tomaban el cordero, lo arrastraban, lo jalaban, lo presentaban sobre el altar, lo ataban y ya no tenían opción. Ay, el animal ahí estaba quejándose, quizás tratando de librarse, pero ahí va a morir el pobre. Él no quería estar ahí y hacía todo lo necesario, pero Dios nos dice: no, yo quiero que tú te presentes voluntariamente. Vas a querer también huir, va a dar miedo, vas a querer correr, pero quiero que confíes en mí y cuánto te amo a ti. Siempre tenemos una opción nosotros. Y somos llamados a ser sacrificados vivos. Y como tales nos podemos bajar cuando querramos. Es la libertad que Dios nos ha dado. Nos podemos bajar. Salmo 118, versículo 27 dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Dice: atad víctimas. Dice: eso es lo que necesitamos hacer nosotros, atarnos al altar. Dice: Señor, aquí estoy, no busco la salida, aquí voy a perseverar, aquí me voy a enfocar. Hermanos, el altar
donde tú decides, aquí voy a quedarme. No va a ser fácil. Señor, yo no quiero estar aquí. Señor, yo no quiero pasar por esto. Señor, esto es humillante. Señor, esto me duele. Pero Señor, no hay duda que aquí debo estar. Si estás seguro que Dios te tiene donde te tiene, no debes de huir, no puedes correr, tienes que permanecer porque es tu altar. Y Dios te ha llamado a presentarte como sacrificio vivo. ¿Qué mayor ejemplo tenemos que Cristo? Cristo no trató de salirse o evitar el Calvario. Lo confrontó, se sometió, se humilló y se hizo obediente. Es tan sencillo así. Oh, hermano, hemos hablado mucho este día acerca de decidir someternos. La pregunta es, hermano, ¿cuándo fue la última vez que viniste al altar, sea en tu banca, sea en cualquier lugar, donde Dios te llama a ir y te presentaste así: Señor, quiero que mi carne muera? Señor, no hay duda que me estás llamando a hacer esto, que es difícil, Señor, y me da miedo, pero quiero agradarte. Y quiero que sepas, Señor, que yo no sé lo que me espera, pero dice la palabra de Dios que cuando somos débiles es cuando somos fuertes, porque hasta entonces reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Hasta entonces, cuando estamos en el altar. Oh, hermano, ¿está dispuesto a decir: Señor, yo me puedo bajar de este altar ahorita? Y si lo hago, voy a perder todo lo que tú quieres hacer en mi vida. Y aunque no disfruto este tiempo, yo quiero los beneficios de caminar en pos de ti. Hermano, ¿quiere experimentar poder? Quédese en ese altar. O más bien, venga al altar y verá lo que Dios podrá hacer con un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos a orar.